eran los romanos. Los romanos eran la nación más poderosa en la época que se escribieron los evangelios. Y Dios usa a 4 personajes diferentes, el Espíritu Santo usa 4 instrumentos para poder escribir los 4 evangelios, que en realidad es la manera o la perspectiva en que estos hombres vieron, algunos indagaron de lo que Cristo había hecho aquí en la tierra. Es decir, que cada uno de ellos dio su punto de vista, indagaron minuciosamente todas las cosas que Cristo había hecho, sobre todo aquellos que no eran apóstoles, como Lucas el médico, que escribe a los griegos, y también como Marcos, que tampoco era uno de los discípulos, que indagaron minuciosamente cómo lo que Cristo hizo para poder escribirlo, para poder plasmarlo. Pero en realidad también tenemos nosotros 2, que es Juan, que sí era un discípulo, y Mateo, que también era uno de los discípulos, que Mateo escribe directamente a la nación de los judíos y Juan a la iglesia, porque escribió 70 o 80 años después de que Cristo había llegado y había descendido al cielo. Ahora, Marcos es usado para escribirle a los romanos un evangelio que tenía que presentárselo, un evangelio presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, el que tenía poder sobre las enfermedades, sobre las tempestades, sobre la naturaleza, sobre la muerte misma. Y lo tiene que resaltar las partes más potentes y prominentes que Cristo hizo en esta tierra, porque a la nación más poderosa no podía presentarle a un Cristo débil. Tenía que presentarle a un Cristo como tal, como lo es, que es el Cristo Todopoderoso. Nosotros hemos venido a adorar en este día al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero y el último, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será para siempre, el que reina por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Jehová Sabá, Rey de los ejércitos. Juan, cuando lo vio en la isla de Palmo y escribió el evangelio, o escribió el libro de Revelaciones o Apocalipsis, dice que se desmayó de ver tanto poder. Dice que a Cristo lo adoraban en el cielo, a Cristo lo adoraban en la tierra y lo adoraban debajo de la tierra. El que tiene la llave del Hades y de la muerte, que venció a la muerte triunfante y resucitó al tercer día, toda la tierra, todo lo que respira, lo tiene que alabar. Todo lo que respira, lo tiene que adorar. Aleluya. Entonces la palabra de Dios nos muestra un episodio curioso en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versos 51 y 52, el cual estaremos analizando en este segmento. Primero, leamos lo que dice esta cita bíblica. Vamos a ubicarnos en Marcos, capítulo 14, versos 51 y 52. Si alguien va a leer la Biblia escrita, el tico le enciende en la sala ahora en estos momentos. Dice así: pero cierto joven, diga joven, le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Ahora diga, ¿cómo le seguía? Cubierto el cuerpo ¿con qué? Con una sábana. Y le prendieron, le agarraron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La palabra de Dios está bendecida. Parece que en medio de la multitud de la noche, de algarabía, se despertó este muchacho que estaba durmiendo y salió envuelto con una sábana a husmear, a ver qué era lo que estaba pasando. Es muy probable que este joven haya seguido a Cristo o haya conocido de él, pero él sale a ver qué estaba pasando. Pero cuando los guardias del templo tratan de agarrarlo, tratan de apresarlo para detenerlo, él se esquiva, suelta la sábana que la tenía, que lo cubría,
y salió huyendo desnudo. La sábana aquí tipifica el Evangelio, y él seguía a Cristo de lejos, estaba siguiendo a Cristo en el anonimato, a distancia. Por eso es que no estaba sólido en seguir. Hay muchos cristianos en la actualidad que siguen a Cristo de lejos. Hay muchos cristianos en la actualidad que no quieren mezclarse mucho en los asuntos del reino. Hay algunos que dicen, bueno, yo soy creyente, pero no soy fanático. Eso es una manera más que incorrecta de decir, porque simplemente lo he repetido muchas veces, que lo que no quieren es comprometerse con Dios. Porque en realidad, cuando Cristo se nos mete por dentro, no podemos dejar de pensar, de hablar y de vivir para Él. Vivir para que Dios su vida, para que nosotros hoy podamos vivir. Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, y Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos vivir. Pero más que eso podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si en realidad Cristo vive en ti, dale ese fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Estamos ante el episodio, estamos ante un episodio que es una narrativa de algo que aconteció mientras se produjo el arresto de Jesús, después que Él se reuniera con sus discípulos en la última cena, en el último encuentro que tuvo con ellos antes de ser crucificado, y está ahí orando con sus discípulos en un lugar llamado Getsemaní. Cuando Él está ahí, aparece una turba, una muchedumbre de gente que seguían a unos soldados del templo que venían con espada, con palos y con piedra a capturar a Cristo. El que iba delante, el que guiaba esta compañía era Judas, uno que caminó con Cristo durante 3 años y por 30 monedas de plata decidió venderlo y con un beso allí lo entregó. Pero en realidad lo que está pasando aquí es una narrativa de los últimos momentos que Cristo pasó aquí en la tierra. En medio de este arresto, el escritor destaca algunos acontecimientos dentro de los cuales debemos mencionar a propósito del tema, y es que de hecho todos los discípulos abandonaron a Cristo. Porque como aquel joven, también los discípulos habían caminado con Cristo durante 3 años, pero en realidad no lo conocían. En realidad no se le había revelado. En realidad ellos veían los milagros, ellos veían lo que Él hacía, pero en realidad no se les había metido por dentro. Había aún confusión. Por eso es que todos los discípulos lo abandonan. Dice así Marcos 14, versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Después vemos que uno de ellos, el más joven llamado Juan, se acerca a la cruz cuando le están crucificando y está ahí junto a María y junto a las demás mujeres. Después de este verso que dice que todos los discípulos lo abandonaron, es que viene el título que dice el joven que huyó desnudo. Y este se constituye en el capítulo más pequeño que tiene el Nuevo Testamento. Solamente consta de 2 versículos. Esto nos demuestra que el autor de este relato no es ninguno de los discípulos. Deja repetirlo. Parece que él tiene, de hecho,
La Biblia entera es inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada por Él. Ahora, de hecho quiere quirúrgicamente colocar en el verso 50 del capítulo 13, quiere colocar ahí que todos los discípulos abandonaron a Jesús la noche que fue apresado. Pero después, inmediatamente, viene este corto pasaje bíblico que dice, como pericopa, el joven que huyó desnudo. Y esto nos muestra que el autor quiso señalar de que el autor de este libro, de este pasaje, no era ninguno de los discípulos, porque todos los discípulos huyeron. Y esto de cierta forma contradice la hipótesis de San Ambrosio, un teólogo del siglo IV, que planteaba de que es muy probable que este discípulo que seguía a Cristo tapado con una sábana era el apóstol Juan, ya que tradicionalmente estaba definido como el más joven de los discípulos. En medio de la confusión y el temor de ser apresado, el Evangelio de San Marcos menciona la acción muy exclusiva de dicho Evangelio, y nos referimos a la aprehensión y posterior huida del joven que huyó en desnudez. Quizás alguien se pregunte en este recinto, ¿qué importancia tiene ese breve pasaje para que la Biblia le designe un espacio? Bueno, primeramente hay que destacar que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16 lo dice. Y atendiendo a esto debemos saber que alguna intención tenía el autor detrás de esta descripción. Es por eso que durante los siguientes minutos vamos a estar tratando sobre la enseñanza que nos trae esta peculiar historia y cómo nos puede afectar a nosotros, o cómo nos puede edificar a nosotros como seguidores de Cristo en el siglo XXI. Ahora, después de leer este pasaje, lo primero que vemos, lo primero que nos viene a la mente es quién era este discípulo, o quién era este personaje. Lo primero que nos viene a la mente es la siguiente pregunta: ¿quién era este joven? Y sé que ustedes también quieren saberlo, chismosos. Quieren saberlo también, ¿no? Si hacemos una exégesis bíblica a este texto, podemos deducir que este joven adolescente, como lo menciona así la tradición Vulgata en latín, no es más que el mismo autor físico de este evangelio. Ya estamos poniéndonos en órbita, porque hemos llegado a la siguiente. Mira, ¿por qué digo yo esto? ¿Por qué yo pienso? Mira, hay sinceramente algunos puntos doctrinales que son esenciales, pero hay otros puntos doctrinales que son secundarios. Estos no tienen que ver con la salvación. Puntos esenciales son aquellos que afectan directamente la salvación del cristiano. Pero hay otros puntos doctrinales que son secundarios, que no afectan en nada, que solamente son interpretaciones, que son principios o sentencias que han hecho diferentes teólogos, y entre ellos, a veces decimos los teólogos aquellos, dale cuenta al Señor. Porque yo creo que no debemos engrandecer hombres. Lo vil y menospreciado puede escoger Dios para avergonzar a los sabios. Y amo la palabra de Dios, y Dios me ha dado muchas revelaciones de su palabra. ¿Y por qué hemos llegado a esta conclusión?
hemos deducido esto apoyándonos en los siguientes elementos. Número 1, Marco es el único de los 4 evangelistas que describe este enigmático acontecimiento. El único que escribe sobre este pasaje, ¿quién fue? Marco. Ahí ya, por deducción, podemos extraer algunas cosas. Segundo, ¿quién se iba a percatar del detalle o de este mínimo detalle de la oscuridad en la madrugada y del tumulto debido a la detención de Jesús? Que había un joven que seguía tapado con sábanas a Jesús y que cuando lo fueron a prender salió desnudo dejando la sábana en manos de los guardias. ¿Quién iba a percatarse de ese detalle? ¿Quién iba? Quizás lo pueda ver un vecino, quizás lo pueda, pero alguien que iba a escribir, alguien que estaba siendo usado, alguien que seguía a Cristo. Número 3, asumimos que era Marco por la forma que también concluimos que Juan se refirió a sí mismo en el Evangelio de Juan como que Juan era el discípulo amado. Juan 21:20. Porque algunos dicen, pero ¿cómo va a escribir? Hubiera dicho, yo iba detrás de Jesús tapado con una sábana y ahí los guardias. No, él quiso omitir este detalle. Sin embargo, Juan también usa una expresión similar en su propio evangelio, escrito por Juan, dice, y Juan que era y estaba allí, el discípulo que Cristo amaba, refiriéndose al mismo. Juan 21:20. Número 4, por las evidencias que se pueden recopilar a través de las escrituras de este personaje llamado Juan Marcos. En otras palabras, es decir, que después lo que describe la Biblia en el libro de los Hechos de este personaje llamado Juan Marcos, podemos ver una inconstancia, no vemos una solidez de su perseverancia en seguir a Cristo. ¿Quién era Marcos? Para comenzar, queremos explicarle quién era Marcos. Marcos era hijo de María. El nombre María era muy usual en aquella época. Era hijo de María, cuya casa se usaba como lugar para que los creyentes se reunieran y oraran. Está en Hechos, capítulo 12, verso 12. Es decir, que ya conocemos quién era la mamá de Marcos. ¿Quién era la mamá de Marcos? María. Que María prestaba su casa, ¿para qué? Una casa de oración. Ahora, era sobrino de Bernabé. Bueno, en realidad Bernabé no se llamaba así. Los discípulos le ponen el nombre porque este nombre Bernabé sí tipificaba lo que él hacía, que significaba hijo de consolación. Era sobrino de Bernabé. Colosenses 4:10. Juan Marcos fue un ayudante en el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé, su tío. Ahí estamos en Hechos, capítulo 13, verso 5. Es decir, que en el primer viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé, iba también con ellos Juan Marcos. Hechos 13, 5. Sin embargo, él no se quedó durante todo el viaje. Juan Marcos abandonó la misión. Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en Panfilia y dejó la obra y regresó a Jerusalén. Hechos 13:13. Es decir, que quizás Marcos, un joven,
salió con Bernabé su tío, el privilegio que Dios le había dado, salir con estos grandes hombres. Digo grandes porque el grande es Dios y los usó a ellos, a Pablo y a Bernabé, que Bernabé era considerado como uno de los apóstoles. No tenía el título, pero dice que en cierta ocasión se necesitó enviar apóstoles a tal ciudad, y dice la Biblia en el libro de Hechos que enviaron a Pablo y a Bernabé. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando parece que el joven pensaba que era un viaje de turismo, parece que el joven pensaba que la cosa era fácil. Ahí se encontraron en Chipre con un gobernador, y al lado había un adivino, y tuvieron, Pablo maldice al hombre, y el hombre queda ciego porque estaba obstaculizando a que se predicara la palabra de Dios al procónsul. Y así diferentes cuestiones, diferentes situaciones, quizás estaban pasando hambre, estaban zarpando de un puerto a otro, pero este joven, cuando llegó a Panfilia, regresó a su casa en Jerusalén, y lo podemos ver en Hechos 13:13. Ahora, en Hechos capítulo 15, versos 36 y 41, fue motivo de disputa entre el apóstol Pablo y Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Su tío. Dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Y parece que la lluvia me vino y me bajó el don de maestro, y dije, bueno, vamos a enseñar en este día. Fue motivo de disputa de Pablo y Bernabé cuando acordaron salir a su segundo viaje misionero. Ahí Patricia está poniendo los textos que yo le estoy mencionando. Quiere decir que días después, o quizás meses, Pablo le dice a Bernabé, vamos a salir a predicar. Después, lo dice ahí, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, es decir, darle seguimiento, discipulado. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Pablo era una gente bien recta. Pablo, cuando decía adelante, para adelante, y nadie lo detenía. En vicisitudes, en situaciones, si lees 2 de Corintios, vas a ver la lista, el listado de problemas y situaciones que Pablo pasaba, pero más adelante decía, nada me detiene, prosigo a la meta, al santo llamamiento que Dios me ha hecho. Entonces Pablo le dice, no, Él no puede ir con nosotros. Él nos abandonó en la misión pasada. No queremos que nos vuelva a hacer lo mismo. Entonces, y hubo tal desacuerdo, note bien, que puede haber un desacuerdo, pero hubo tal desacuerdo, parece que hubo una discordia fuerte ahí, y entre Bernabé y Pablo. Entonces dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hasta Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. ¿Saben lo que quiere decir consolación? Bueno, uno de los pronombres de funciones del Espíritu Santo es que es nuestro consolador. Entonces Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, este hombre tenía el ministerio de ayuda, que dicho ministerio aparece en la lista de los ministerios para la edificación de la iglesia en 1 Corintios 12:28. F.
Bernabé fue el primero que describe la Biblia que vendió una heredad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice que los discípulos todo lo tenían en común. Los discípulos en la iglesia primitiva todo lo tenían en común. Dice que ellos dijeron, hemos ganado una salvación tan grande y estamos en Cristo, todos somos hermanos en Cristo, vamos a ayudarnos los unos a los otros, y cada uno traía comida, regalaban, el que necesitaba ropa le daban. Qué bueno si la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI siguiera así, porque en realidad la iglesia debe mostrar el amor de Cristo, porque Dios es amor y la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Qué bueno sería eso. Bernabé fue el primero que describe la Biblia, que vendió una heredad. Dice que vendió un terreno, un campo. Bernabé era de una familia adinerada y puso el dinero, dice, a los pies de los apóstoles. Hechos 4:37. Y quien también fue el instrumento que Dios usó para ir a buscar a Pablo a Tarso en Cilicia cuando se convirtió y los apóstoles no querían recibirle. Ustedes conocen la historia. Pablo estuvo 3 años, en el desierto de Arabia, y dice que allí Cristo le enseñó el evangelio. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Pero él regresa después de 3 años a Jerusalén, tratando de entrevistarse con el núcleo, tratando de entrevistarse con aquellos que habían conocido a Cristo, con aquellos que en realidad eran los apóstoles. Pero dice, no encontrándome a ninguno de ellos, solamente me encontré a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor, pero parece que no le quisieron hacer mucho caso. Parece que ellos dijeron, este Pablo, no confiamos en él, porque este perseguía a la iglesia. Tiene sangre en las manos de la muerte de Esteban y de muchos cristianos. Entonces parece que no lo querían aceptar. Y pasa algo aquí, que este Bernabé en Hechos 11:25 va y busca a Pablo a Tarso en Cilicia. Ahí también en ese capítulo es cuando se le llama por primera vez cristiano a los seguidores de Cristo, porque hasta el momento se le llamaba los del camino. También ahora quería ayudar a su sobrino Marcos, que no está mal, lo cual estaba muy bien. Sin embargo, después de este suceso no se menciona más a Bernabé en la Biblia. Ahora, les digo ahorita, resalte tal desacuerdo, porque por tal de que Bernabé fuera hijo de consolación, tuviera el ministerio de ayuda, el apóstol Pablo tenía un nivel mayor que él, que era apóstol. Quiere decir que parece que el desacuerdo no fue como una insubordinación, de tal manera que no se menciona más a Bernabé en la Biblia. Ya sabemos quién es Juan Marcos, y como un denominador común vemos que expresó su actitud de huir de sus responsabilidades hasta esta etapa de su vida. Pero la historia cambió. Diga conmigo, la historia cambió. Diga conmigo, mi historia puede cambiar. Dile al que está a tu lado, tu historia puede cambiar. Dile, mira, no te guíes por un error en la película. Mira, no te guíes por un error de un fragmento de la película, porque la película es más larga y tú no sabes cuál puede ser el final. Yo sé cuál puede ser el final. El final en Cristo es glorioso. Aleluya. Diga, a mí no me interesa lo que yo he pasado. A mí lo que me interesa, para dónde voy. Y estoy en las manos de Dios. Y me voy a constituir un instrumento
que voy a glorificar a Dios en grande, que todos dirán, wow, solamente ha sido Dios. Aleluya. Entonces, la historia cambió cuando Dios usó a alguien que tenía el ministerio de ayudar. Los ministerios dentro de la iglesia hay que ponerlo en función. Y el ministerio de ayuda es un ministerio también fundamental. Este hombre, ya le dije, primero fue a buscar a Pablo. Ahora está intercediendo por su sobrino Marcos. Entonces, alguien que no se venció, alguien que vio el potencial en lo espiritual de este joven. Porque cualquiera dice, no, ese tranquilo, que está perdido, ese, no. Dios es experto transformando vidas. Y aquí estamos nosotros. Un ejemplo vivo de eso. Un ejemplo vivo de eso. Dios es experto cambiando vidas, transformando vidas. Por eso yo siempre le digo, no fue a las universidades, a las catedrales, a las cátedras de la época, no fue al palacio del rey, no fue a los castillos, no fue a la gente culta, fue a las pescaderías, a buscar gente para él transformarlo y hacerlo instrumento de su gloria. Porque dice la Biblia que lo vil y menospreciado de este mundo y los sabios, y escogió Dios para avergonzar a lo poderoso y sabio de este mundo. No se dio por vencido porque pudo discernir en lo espiritual el potencial que tenía este joven y lo motivó a seguir adelante. Pero hay un factor bien fundamental en este asunto. Hay un factor bien fundamental en la vida de Juan Marcos, y es que él puso toda su parte. Es que no, porque él se dejó ayudar, él fue persistente en el propósito de Dios, por difícil que éste pareciera. Yo creo que una de las actitudes, muchos cristianos en la actualidad dicen, no, ya yo no quiero orar para que Dios me dé paciencia, porque si pides paciencia, te puede dar la posibilidad que la ejerza en medio de la práctica. Te va a dar situaciones, problemas, conflictos, pero es que la paciencia se necesita. Hay que ser paciente, la paciencia se necesita. Por la paciencia, los cristianos cometen muchos errores, y es uno de los frutos del Espíritu que debe adornar nuestro árbol. Pero la persistencia también es un fruto de la paciencia. Porque pacientemente, decía David, esperé a Jehová hasta que Él inclinó hacia mí su oído. ¿Cómo fue? Amén. Últimamente queremos una cosa, Señor, y salimos, todavía no está. No es así. No funciona así. Se necesita persistencia. Se necesita perseverar. La persistencia denota tangiblemente de que estamos en el propósito de Dios, de que no nos equivocamos y de que sabemos que Dios va a hacer algo. Aleluya. Como resultado de su empeño en cambiar y de perseverar en los caminos del Señor, vemos que la historia de este hombre en su adultez fue completamente diferente. Aquí se las narro. Juan Marcos zarpa a Chipre con su tío Bernabé en el segundo viaje misionero, Hechos 15:39. Yo no sé si Bernabé le dijo en el camino, oye, mira, me busqué una disputa por ti, trata de no fallarme. Yo no sé si fue así, pero lo único que yo sé es que este hombre fue persistente y el Espíritu Santo lo ayudó
a cumplir el propósito de Dios. Entonces va y sale en Hechos 15:39, va al segundo viaje misionero de Bernabé. Pero ese no es el final de la historia. Años más tarde, él está con Pablo, diga Pablo, el que no lo quiso llevar a su primer viaje, a su segundo viaje misionero, está con Pablo, quien lo llama un colaborador. Y lo podemos leer en Filemón 1:24. Pablo le dice, menciona a algunos, a dos, y el tercero es Marco, y dice, mis colaboradores en el ministerio. ¡Wow! ¡Qué bueno Dios! Y casi al final de la vida de Pablo, envía una solicitud a Timoteo, su hijo espiritual, desde una cárcel romana. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Puede ser que Pablo se haya equivocado. Puede ser que la rigidez del carácter porque Pablo era de los que, no, yo soy fariseo, y si tengo que matar por esta religión, yo mato. Y es cuando se convierte, él dice, ahora soy cristiano, y si me tienen que matar, yo muero, pero sigo adelante. Como era una persona monotemática respecto a sus actitudes, vaya, que no tiene doble ánimo, doble carácter, decía, no, este no me sirve. Pero también podemos ver esto, que el Espíritu Santo está trabajando con el joven Juan Marcos para que él entienda que a pesar de que alguien quiera limitarlo, de que alguien no confíe en él tenga que seguir mirando en lo espiritual, seguir creyendo de que Dios es quien tiene la última palabra y que para él nada es imposible. Aleluya. Obviamente, Juan, ahí eso lo puede leer en 2 de Timoteo 4:11. Toma a Marcos, ve y búscalo y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjate, note bien que de cierta forma Pablo es el que impulsa ahora a Juan Marcos a escribir el evangelio a los romanos. ¿A dónde lo mandó a buscar? A una cárcel en Roma. Cuando estaba a punto de morir el apóstol Pablo. Obviamente Juan Marcos había madurado. Diga conmigo, madurado. Hay que madurar en los caminos de Dios. Hay que madurar en los caminos de Dios. Hay cristianos inmaduros, que siempre lo digo, que llevan la fe sobre las mangas, que cualquier cosa se las tumba. Los cristianos maduros no están mirando quién me hizo, quién no me hizo, dijeron públicamente lo que yo hice o no hice y me alabaron. No, el cristiano maduro trabaja para Dios y sabe que de Dios es de quien va a tener recompensa. Dale ese fuerte aplauso, Señor. Y viene a mi mente el misionero, y lo he dicho otras veces, pero viene a mi mente el misionero que estuvo 10 años en África, allá se enfermó de paludismo, allá pasó vicisitudes, situaciones lejos de su familia, y cuando regresó a los 10 años, que mandó a decir a la iglesia, mira, regreso a mi patria nuevamente, ya llegó mi relevo. Dice que cuando llegó el barco aquel de vapor y ancla ahí o atraca al puerto en Londres, dice que vio una banda cuando pudo asomarse por el balcón del barco y vio una banda musical y que estaban tocando trompetas, tocando tambores y dice, wow, mira esto, tanto sufrimiento, pero valió la pena, ¿cómo me están recibiendo hoy? Pero cuando bajó de allí, dice que todos lo ignoraron. No era él, era a un capitán que estaba regresando de una misión de África por 3 años. Y él se entristeció.
Y allí estaba el hermano, el presbítero que vino a recibirlo y su familia, y lo abrazaron y él estaba llorando. Y mientras lo abrazaban, el Espíritu Santo le dijo: tú no recibes recompensa de hombre, tú recibes recompensa mía, porque tu galardón te está esperando en el cielo. Y va a llegar el momento que se tocarán las trompetas y el cielo se abrirá y viviremos por toda la eternidad con Cristo. Quizás nadie te lo valoró en la tierra, quizás nadie te dijo: wow, las cosas que tú haces, pero de Dios recibirás recompensa. Obviamente Juan había madurado, Marcos, a través de los años se había convertido en un siervo fiel del Señor. Pablo reconoció su progreso y lo consideraba un valioso compañero. Y para cerrar con broche de oro su vida ministerial, Juan Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre, dedicado a los romanos alrededor de los años 55 y 59 después de Cristo. Este Evangelio a mí me encanta, porque él lo muestra de una manera, es como dramático, es como alguien, como si estuviera viendo una película, o mejor que viendo una película de Hollywood, cuando se levanta y dice: Cristo se levantó y le dijo a la tempestad: calla, enmudece. Y cuando llega y le dice: Talita cumí, a ti te digo, levántate. Y cuando le dice al paralítico: toma tu lecho y anda. No le dice: levántate, te ayudo. Toma tu lecho y anda. Oh, para concluir, amados hermanos y hermanas, en esta mañana, en este pasaje que leímos al principio, donde un hombre joven despertó del sueño en medio de la noche, en medio de la madrugada, que arrestaban a Jesús, fue arrestado e intentó seguir al Señor, y la turba que estaba custodiando a Jesús le impidieron que él siguiera y trataron de atraparlo. Te voy a decir algo: cada vez que Satanás ve que hay un propósito de Dios en tu vida, va a tratar de impedirlo, va a tratar de impedirlo, va a tratar de enviar gente que te atrape, a que te desanimen, para que tú no sigas a Cristo. La noche que Jesús fue entregado, un hombre joven estaba durmiendo en su casa, sintió la bulla, sintió el murmullo, sintió la algarabía, bueno, ¿sí mismo? Era para ver si usted no sabía. Entonces, cuando él sale allí y ve que era Cristo, quiso seguirlo, quiso ver, quiso indagar, pero enseguida los guardias, qué casualidad, los guardias ocupados en algo tan serio, van a mirar a alguien que está mirando, porque querían desanimarlo, querían impedir que siguiera a Cristo. Te voy a decir algo: Satanás está empeñado en que tú no sigas a Cristo. Él está empeñado en desanimarte, y usa diferentes cuestiones, y usa diferentes elementos, y usa diferentes situaciones, y usa gente. Incluso te voy a decir algo: puede usar hasta a cristianos, y te usa a la familia, porque Él no quiere que tú sigas siguiendo a Cristo. Pero esta historia que leímos hoy, este hombre que se levantó en la mañana, en la madrugada, y del cual se describe este pasaje, él perseveró. Él dice: bueno, yo intenté, yo fui con Pablo y fui con Bernabé, y de Panfilia deserté y regresé a mi pueblo, pero Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Perseveró. Dios es un Dios de oportunidades. Yo voy a perseverar, yo voy a perseverar, porque Él me va a dar la victoria.
Y este escapó y huyó en la noche abandonando la sábana que tipifica el Evangelio y que quedó desnudo a merced del frío y de la burla. Porque sinceramente cuando abandonamos el Evangelio, cuando dejamos de seguir a Cristo, estamos a merced del enemigo, desnudos espiritualmente, donde podemos hacer presa fácil del enemigo. O si no, lee la historia del hijo pródigo. Cuando salió de casa del padre, dice que ni las algarrobas de los cerdos le daban a comer. Hasta que dijo, volvió en sí y dijo, volveré a mi padre. El hijo pródigo, de cierta forma, también fue persistente, porque no se tiró a morir. Él sabía a dónde regresar. Amén. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite que este pasaje esté en la Biblia? Este pequeño, este corto pasaje. Porque hoy nos está enseñando a que no apartemos la mirada de Él, a que el que ponga las manos en el arado no mira a los lados, sino que sigue mirando a Cristo. La gente van a tener dificultades, las situaciones tratarán de impedirte, pero hay un Dios todopoderoso en el cielo esperándote con los brazos abiertos. Y se vio cuando Esteban era lapidado, era apedreado, que dice que él quitó la mirada de la multitud que lo mataba, de su verdugo, y elevó la mirada al cielo, de donde viene nuestro socorro. Y cuando elevó la mirada al cielo, dice que vio cielos abiertos. Músico, por favor, cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre, dice que vio la gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre con los brazos abiertos, diciéndote tranquilo, que eso también pasará y pronto estarás conmigo. Lo que estás viviendo ahora es temporero. Lo que estás viviendo ahora es temporal. Los mejores tiempos de tu vida están por delante. Porque Satanás sabe que el que se aparta de Cristo no es nadie, no es nada. Dice la Biblia que 7 demonios peores vienen a habitar en la vida del que se aleja de Cristo. Dice la Biblia que separados de Cristo no podemos lograr nada. Yo sé que la lucha es dura. Yo sé que la lucha es difícil. Yo sé que te costará horrores tener que abandonar ciertas cosas. Yo sé que te costará horrores tener que dejar viejos hábitos, de combatir contra fuertes tentaciones, vicios, debilidades, complejos, falencias, juego. Pero te voy a decir, persevera, persevera hasta el fin, porque en Cristo obtendrás la victoria. El que fue azotado, escupido, corona de espinas sobre sus sienes, el que fue maltratado, el que cargó un madero por la vía dolorosa y la cruz del Calvario, traspasaron sus manos y sus pies. El que cuando pidió agua y le dieron a beber vinagre, ese pasó por todas esas duras pruebas, por todas esas situaciones tan difíciles, pero se mantuvo firme, mirando la promesa, mirando al Padre, obedeciéndole en todo. Pero dice que el que bajó hasta lo más profundo, llámase infierno, después subió hasta lo más sublime y alto, y se sentó a la diestra del Padre para gobernar y regir el universo desde ahora y para siempre. Y él estuvo 3 días en una cruz, en una tumba donde se olía a muerte, donde había oscuridad,
¿creerás tú que Él no se va a meter en ese problema? ¿Creerás tú que no va a meter su mano y te va a sacar de ahí? ¿Creerás tú que Él no te va a resolver, que te va a levantar y que te va a decir con todas tus falencias, tus pecados, tus situaciones y tus debilidades? Así mismo te cogí. Yo te amo y te voy a transformar y voy a hacer de ti una nueva criatura y te constituiré un instrumento de mi gloria. Si lo hizo con Juan Marcos, también lo hará contigo. Aleluya. Gloria a Dios. No te rindas. No te rindas. Persevera hasta el fin. Persevera, que eso te traerá la victoria. El camino para seguir a Jesús es estrecho, es angosto, es para arriba, no es para abajo, donde está el refrán ese que ustedes saben que todos los santos ayudan. Es para arriba. Vas a tener que sudar, vas a tener que luchar, pero la buena noticia es que el final es glorioso. Que el que está esperando en este camino estrecho y angosto, al final se llama Jesucristo, que venció la muerte y dice que para el que cree todo es posible, y para el que cree no verá la muerte, sino que disfrutará la vida eterna. ¿Cuántos han venido a creer? ¿Cuántos se comprometen hoy? ¿Cuántos se ponen de pie y dicen: yo voy a perseverar, yo voy a seguir adelante, nada va a detenerme? Hoy, Señor, contigo delante todo es posible. Padre, ayúdame a seguir, no deja que yo me rinda. Si me caigo, Señor, levántame, levántame, porque no me caeré en el mundo, porque no me caeré en el punto de droga, me caeré en tus manos de poder. Y mientras me caiga en tus manos, tu otra mano me levanta. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué grande es Dios, qué grande es Dios, qué poderoso es Dios, aleluya. No te rindas, no te rindas, los mejores días de tu vida están por delante. Ay, 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 ay. A alguien le han dicho, tú nunca sales de eso. A alguien le ha dicho, tú llegaste a este país, pero no vas a prosperar. A alguien le ha dicho, no, tú nunca te vas a convertir. A alguien le han dicho, no, tú no vas a lograrlo. A alguien le han dicho, no, ya esa enfermedad va a acabar contigo. Revoca eso y dile: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y Él es experto transformando circunstancias. Y Él es experto transformando vidas. Él es todo para mí. Si me levanto, Señor, y no quiero caminar, empújame. Y si me caigo, levántame. Pero no me dejes, Señor. Pero no me dejes, Señor. Porque dice tu palabra en Isaías que tú le das fuerza al débil, pero le das fuerza y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Quizás hoy estés con poca fuerza, quizás hoy estés con deseo de no seguir. Es que Dios te está diciendo, hija mía, es que Dios te está diciendo, hijo mío, es que yo estaba esperando que se acabara tu fuerza, porque mientras tú eras débil y tenías poca fuerza, yo te estaba dando fuerza, pero ahora que no tienes ninguna, yo te la multiplico, yo te la multiplico. Ahora no serás tú, ahora soy yo obrando en ti. Ahora no vas a obrar con tu poder, ahora será yo obrando en tu poder. ¿O no te acuerdas de Jacob? El que le decía que era embustero, el que le decían el mentiroso, mientras se creía fuerte, mientras que era la última Coca-Cola del desierto, él se creía que todo lo merecía. Pero cuando se encontró con el ángel y aquel hombre comenzó a cojear y se sintió
cambiaron el nombre. Es que en realidad vino el poder del Espíritu de Dios sobre él. Y fue cuando se cumplió el propósito. Sigue adelante, no te rindas. Alguien te puede estar acusando ahora. Alguien puede decir, oh, tú, aquel, lo otro. Alguien no puede dar un kilo por ti. Pero aquel que murió en la cruz derramó hasta su última gota de sangre para que hoy tú estuvieras aquí y él se gloriara del fruto de su aflicción. Le costaste muy caro a Dios la sangre de su Hijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y vimos a Moisés que por muchos impulsos cometió errores, entre comillas, que por sus debilidades mató a un egipcio. Yo creo que la debilidad más fuerte de Moisés era que amaba a su pueblo, por celo a su pueblo. Después vemos que golpeó 2 veces la roca cuando debería hablarle, por su debilidad, por su impulso. Después vemos que rompe las tablas del mandamiento cuando vio que su pueblo se había desviado tras un becerro de oro, después de ayunar 40 días y 40 noches. Pero sin embargo, después dice la Biblia en el libro de Números que no he visto a un hombre tan manso sobre la tierra que Moisés. Dios es experto. Dios es experto cambiando vidas. Dios es experto. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando te ponen en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Pero no te rindas. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, por tu pueblo, por tu pueblo que te ha adorado, que ha glorificado tu nombre en este lugar. Ahora están levantando manos santas, manos santas, manos que te glorifican, Señor. Yo te pido, Señor, que transformes a quien tenga que transformar. Padre, que transformes la mente, que transformes la vida de quien tenga que hacerlo, pero que se constituya en instrumento de tu gloria. Padre, como lo hiciste con Juan Marcos, que seguía de lejos en la oscuridad, tapado con una sábana. Muchos se tapan con el evangelio de la sábana del evangelio, y te siguen de lejos, te siguen a distancia, hasta que haya una prueba, hasta que haya una situación. Cuando hay un conflicto, salen huyendo al mundo, desnudos, descalzos, desprovistos de toda cobertura espiritual. Padre, pero lo importante no es caerse, lo más importante es levantarse. Y yo te pido que le des la habilidad de cada hijo tuyo que está aquí, de esta iglesia, y los que no son de esta iglesia, los que nos están mirando ahora, Señor, ahí en YouTube, Señor, que están débiles, que se han apartado. Les digo de parte del Señor que hay una oportunidad nueva para tu vida y que Dios puede levantarte y te va a usar más, porque ahora no será con tu fuerza, será con el poder de Dios. Y como Juan Marcos fue transformado, así también lo serás tú. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, dale fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. Obra, Señor, toma el control. Los Juan Marcos que puedan estar aquí, no porque se llamen así literalmente, Padre, pero yo te pido, sino aquellos que comparten la misma situación que vivía él. Yo te pido que le des fuerza,
que sean perseverantes, que sigan adelante, que puedan vencer, que no importa el gigante que pueda levantarse en contra de ellos, tú das la honra, tú das la fe, das tu palabra para derribar todo gigante que trata de impedir nuestro paso triunfante hacia la gloria de Dios. Adora al Señor en esta hora. Voy a pedir a mi esposa que pase. Vamos a adorar a Dios con este cántico. Aleluya. Levante su mano derecha. Aleluya. Aleluya. Díselo. Sí, Señor. Dios poderoso. Digno es el Señor. Digno es el Señor.
porque te he sido infiel. Perdóname porque tú quieres lo mejor para mí y yo sigo escogiendo otro camino y no es el tuyo. Perdóname, Señor, por mis pensamientos. Perdóname, Señor, porque quiero tener amor por mis hermanos y no lo hago, no lo demuestro. Perdóname. Perdóname, Señor, a veces, Padre amado, que no he tenido fe, Señor, cuando tú me enseñas en tu palabra que la falta de fe es pecado. Perdónanos, Señor, en esta mañana por no ser la iglesia que tú quieres. Perdónanos, Señor, por esa cantidad de pensamientos que de día y de noche bombardean nuestra mente. Perdónanos, Señor, porque muchas veces como hijos tuyos le hacemos más caso a las mentiras del diablo que a la verdad de tu palabra. Perdónanos, Señor. Todos en este recinto necesitamos tu perdón, tu misericordia, tu abrazo en esta mañana, tu gracia, tu favor. Necesitamos un cambio, Señor, un cambio de rumbo. Necesitamos ser una iglesia fuerte, una iglesia que ame tu presencia, una iglesia que ame y obedezca tu palabra. Aleluya. 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 Tú da fuerza en esta mañana, Dios. Gracias. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Porque un corazón contrito y humillado tú jamás despreciarás. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso. Que todo lo puede. Quiero que tomen sus asientos. Estamos haciendo yo sé que yo hubiese querido seguir, pero hay un programa. Los niños están teniendo una participación, creo que es el primer domingo de cada mes. Y hoy no es la excepción. Vamos, hoy también necesitan los sugieres activados. Búscame rápido a los niños. Sí, y a Nancy, que es la que va a dirigir este tiempo. Yo le pido a todos los que están presentes. Todavía, mira, es súper temprano. En la otra presentación de los niños, muchos se fueron. Y los niños necesitan ver el apoyo de nosotros como iglesia. Y debido a esto, a darle un buen ejemplo a nuestros niños, miren la hora, el pastor ahora está terminando, para que no agarren la puerta y se vayan rápido. Ellos son el futuro. Y estamos orando fuertemente por los niños y la juventud en este mundo. Ustedes quizás oigan diferentes noticias. Nosotros como pastores recibimos noticias fuertes. Todos los meses recibimos, estoy dando tiempo que los niños lleguen, recibimos noticias fuertes en la reunión de pastores donde nos habla que el enemigo está fuertemente atacando a los niños. ¿Cuántos saben lo que pasó hace poquito, iglesia? Y no solo los niños, los jóvenes. ¿Por qué? Porque ese es el futuro. Y quieren malformar a nuestros niños y quieren malformar a nuestros jóvenes. Entonces nosotros como iglesia y como padres tenemos que ser responsables de eso. Quería, mientras que los niños vengan el domingo, escuchen, el lunes, nosotros, ustedes saben que la iglesia tiene cámaras y constantemente está grabando. Y este lunes estuvimos revisando las cámaras completas del aula número 1. Me divertí, vi cosas lindas, pero vi tantos niños. Maestro, tuvimos que ver todo lo que pasó en el aula. Vimos a la maestra Dreamy, que muy bien trabajo que hiciste, te cantamos ahí todo. Y vimos a los niños, vi a muchos niños, le quito pedir perdón a la maestra, portándose tan bien. Bueno, vieron algunos que ustedes saben, pero yo felicito. Y me llamó la atención porque lo que estábamos viendo en la cámara, como el pastor y dos más, no sabían quién era la nieta de María. Yo sí sabía. Esa niña, creo que poquitas veces que ha venido, se portó tan bien que yo lo felicito. Hay otros que no se portan tan bien, pero mamá, please, háblale a tus hijos para que se porten bien en el aula. Y otra cosa, ¿saben qué? Porque usted no le... Nancy, que fue la maestra del aula número 1, desplumada, pero aquí está. ¿Saben qué? Usted se sabe el teléfono de Nancy, llama, Nancy, ¿cómo se portó mi niño?
niños. El aula número 2, ¿quién fue la maestra? No te hagas hablar de más. ¿Quién fue la maestra del aula 2, soy Nancy? Eliané, bueno, el otro día tuve que entrar al aula y decirle a los niños, por favor, Eliané está embarazada, ayúdenla. Así que papá, ¿cuántos van a estar dispuestos a esto? Entregamos a Nancy. Gracias a todos por quedarse. Sé que el tiempo avanza. No, estamos bien. Entonces, esta vez lo hicimos de una manera diferente. Entonces, yo de verdad, María, ¿cómo se llama? Chantel. Oye, tu niña ayudaba en toda la clase, llevando a su hermanito ayudando. Qué bien. Y también que hoy ya Mateo se quedó en la clase. Si nos pueden ayudar, así que todos se sientan. Silencio, que esta vez los niños no van a pasar a decir el versículo enfrente, sino ya fue un video que se hizo el domingo pasado, así que Julio me va a ayudar a transmitir el video para que los padres vean que se trabajó con ellos. Y un aplauso para los padres. Quiero decirles que la mía no va a aparecer ahí porque no lo quiso decir, aunque lo saben, no lo quiso decir, así que bueno, estuvo castigada y otros niños que también no lo lograron aprenderse, pero esperamos que el próximo mes lo puedan lograr. Ponle la foto Entonces Julio me va a ayudar con eso, así que para todos los que están aquí presentes, ahí está el trabajo de las maestras, de los padres y de los niños, la obediencia de cada uno. Damos gracias a Dios por eso, porque todos han trabajado, tanto las maestras como los padres, han trabajado de una manera impresionante, que toda la gloria es para Dios, por la fuerza que le dio a los padres, a los niños, la obediencia y la pasión. Así que, Julio, cuando usted diga listo, listo. Mi hermano nos apagó la luz. Parece todo sencillo, mis hermanos, pero es un trabajo de verdad que si Dios no nos hubiera premiado con líderes y maestras y padres, de verdad que no sé qué hiciéramos. Aarón. Salmo 92. Espérate. Doy de Aarón. Salmo 92. A ver, 1, 2 y 3, así. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 92. Muy bien, Ashley. A ver. 1, 2, 3. Teach us as way to know Psalms 9:12. Wow, good job, Karen. 1, 2, 3, Manuel. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 92. Muy bien, Manuel. A ver, Ángel, 1, 2, 3. Muy bien. A ver, espérate, Kelvin. 1, 2 y 3, Kelvin. Que traigamos. Muy bien. A ver, Eli. 1, 2 y 3. Teach us in such a way that it counts our days, delivering wisdom to the heart. Psalms 9:12. Muy bien, Eli. A ver, Eli. 1, 2 y 3. Teach us in such a way that we bring wisdom to the heart. Psalm 96. Muy bien. A ver, vamos a hacer en inglés, Calé, no hay Eli. 1, 2 y 3. Teach us in such a way that we bring wisdom to the heart. Psalms 97. Muy bien. Nos vamos todos y porque
Yo no sé que en realidad si es mejor pasarlos aquí o allá, porque allá, si ustedes se dan cuenta, todos los acusan, dicen, no, se equivocan y no sé qué, si mejor pararlos aquí o allá. ¿Cómo hacen? ¿Qué ¿Cómo hacen aquí a la oficina? es el trabajo? De maestra, madre, de todo. Así que bueno, por este trabajo, algo pequeño que hemos hecho para los niños, con mucho cariño. Entonces vamos a empezar, Patricia, si me pueden poner. Vamos a empezar con el aula número 2. Elis Suárez. Sí. Eli, ven acá, mi amor. Pastora, no sé quién va a tener una foto. Pastora, tómale una foto. Una cajita y una fotografía de Eli. Mira, aparte la Seguimos con Ashley Soca. Hoy no vamos a tener que cocinar, papá. Ashley. Una Happy Meal y una fotografía también, para que nunca se les olvide que la palabra de Dios está sentada en su corazón. ¿cómo estás al lado? Con las maestras. Dame que tienes el privilegio de tomarte una foto conmigo. Aarón Sosa, vamos Aarón, vamos, que te pida la comida. Que te pida la comida. Dios te bendiga. ¿A dónde me toma la foto, Wow, Ahora Aarón. conmigo, pastor, ya. Ah. Empezamos ahora. Dios te bendiga. Emanuel Álvarez. Emanuel Álvarez. Wow. Qué guapo Dios te bendiga. Kelvin Reyes. Un aplauso para Kelvin. Quiero felicitarte, Kelvin. Quiero felicitar a Kelvin y a sus padres, porque este niño no está muy bien de salud, pero a pesar, ustedes lo vieron con la mascarilla, y a pesar que estuvo con la mascarilla, el niño no dejó de decir su versículo, y así que por eso, que Dios Gloria te a bendiga Dios. y un aplauso. Amén. Noah Alcaraz, un aplauso para Noah. Dios te bendiga. Este es igualtico a Ilia. ¡Eh! Ella, maestra, ponte al lado. Maestra. Espera, que tú tienes el privilegio de tomarte una foto conmigo. Ya, no. También Ángel Rodríguez. Ella, maestra. A ver, gusta la fotografía. Y Caleb Alcaraz, dale, Caleb. Vamos, Caleb.
Wow. Wow. ¡Qué bien! Ella. Y tenemos a Julia. Vamos, Julia. Tenemos a Mateo. Mira. Dice en Guatemala que lo prometido es deuda, ¿oíste? Mira. Esto fue la vez que la hora de Denle un aplauso doble a Mateo, porque Mateo ya comenzó a ir a la aula. ¡Gloria al Señor! ¡Victoria! Regalo doble para Mateo, ¿no? Mateo es este regalo. Dios te bendiga. La próxima también Mateo tendrá más regalos todavía. Así que trabajamos. Vamos a hacer todo el trabajo de los niños del mes de mayo. Y así que con ustedes la pastora. Aleluya. Vamos a dar un aplauso a los niños. ¿Cuánto aplauden a las maestras? ¿Y cuánto aplauden a los papás? Hay un avivamiento fuerte de los niños y tenemos que seguir en el apoyo a ellos. Hay niños que no pasaron acá es porque no se aprendieron el versículo, pero no se preocupe, no se preocupe, él va a poder estar acá y él va a poder decir el versículo bíblico. Así que vamos, ¿cuántos le tienen un papelito moradito? Mujeres, miren la fecha, no me lo dejen tirado. Tenemos entre mujeres otra vez este mes y para el aniversario vamos a tener, va a ser el 26 de agosto, la invitada de Colombia, la profeta Luz Marina Beltrán, que estará el sábado en el aniversario, y tenemos un apóstol invitado para el domingo. Así que póngase de pie, Padre, gracias. Gracias, Padre, por este culto maravilloso, Señor. Gracias por cada niño. Gracias porque se está cumpliendo lo que hemos estado orando por ellos. Así te pido este avivamiento para el ministerio de los jóvenes, Señor, que también necesitan ser activados en ti, en tu palabra, Dios. Glorifícate, Señor, en ellos, Padre. Sigue, Dios mío, obrando en nuestras vidas, los padres, Señor, en todo lo que tienen que instruir a sus hijos, para que Dios, amado, no tengan que experimentar en el futuro, Dios, cosas difíciles. Yo te pido que tú los rodees siempre de tu presencia, que donde quiera que cada niño vaya, Señor, tú vayas con ellos. No permitas que nadie, ningún cuerpo usado por el enemigo les haga daño, Padre. Glorifícate en ellos, glorifícate en sus padres. Padre, gracias por todos los que han estado en esta mañana, los que han estado por primera vez. Te rogamos que tengamos una semana de victoria, una semana, Señor, donde podamos glorificar siempre tu nombre y podamos decir gracias. Gracias, Dios,